Bueno, yo les voy a explicar mi proyecto que habla sobre una auditoría. Como introducción tenemos que las organizaciones empresariales llevan a cabo y procesan una enorme cantidad de transacciones contables derivadas de las diferentes actividades que desarrollan en cumplimiento de sus objetivos. Todas estas actividades y transacciones deben ser revisadas y evaluadas de tal forma que aquellos usuarios de la información que estén interesados en las cifras, balances y cuentas que presentan las compañías puedan tener el suficiente grado de confiabilidad en la información que se reporta. Esta labor de revisión y evaluación que se puede llevar a cabo mediante un proceso de auditoría y más específicamente de una auditoría financiera, proceso que estará en cabeza de un contador público o a cabo de una firma de contadores. La ejecución de un trabajo de auditoría financiera junto con otra clase de auditorías permitirá evaluar el cumplimiento de las empresas en tres aspectos que son los trascendentales para su correcta acción, que son la razonabilidad de los estados financieros y el cumplimiento de las normas aplicables, y también la uniformidad en la aplicación de tales normas. Como justificación tenemos que una auditoría contable comporta muchos beneficios para tu empresa. No solo mejora la transparencia y fiabilidad frente a terceros, sino que también mejora la calidad interna de la gestión. La auditoría contable, también conocida como auditoría financiera, es una revisión de las cuentas anuales de una empresa. El pronóstico es que la empresa se rija por las normas de contabilidad del país, o por decirlo con otras palabras, que el resultado de las cuentas refleja una imagen real y no está cargada de vicios, errores o omisiones. Generalmente la realiza un auditor interno o externo a la empresa, dependiendo del trabajo de esta y de la legislación nacional, que puede obligar a realizar auditorías periódicas a determinadas empresas. ¿Por qué hacer una auditoría contable? Una auditoría contable se suele hacer de cara a terceros, como accionistas, inversores, entidades de crédito, proveedores, clientes, entre otros, etc. En tal caso, solo cobra el valor si la auditoría se externa, es decir, realizada por una entidad independiente. Sin embargo, una auditoría también tiene el valor interno. Está hecha o no por una entidad independiente. Gracias a ella se pueden tomar decisiones en base a cifras reales de la empresa. Por ejemplo, una nueva inversión, una contratación de trabajadores o una posible expansión hacia nuevos nichos de negocio. Estas ventajas, no obstante, se derivan principal ventaja de la auditoría, a saber, unas cuentas más fidedignas. Como objetivo general tenemos la elección de una muestra aleatoria de carácter cualitativo y otra cuantitativa con el fin de medir la importancia de esas herramientas en las funciones de las auditorías. Como objetivo específico tenemos la emisión de un informe para saber el funcionamiento y la marcha de la empresa y medir la evaluación de la exactitud. Mejorar la calidad de los trabajadores, de disminución de tiempos de ejecución. Como marco teórico tenemos que la definición de serie. Y una serie de datos es un conjunto de datos que se muestran en un gráfico. Por ejemplo, un gráfico circular o un gráfico de serie que muestran líneas, columnas, barras o áreas. Se basan en una serie de datos que para renderizar su visualización. Como definición de serie de tiempo tenemos que una serie de tiempo es una secuencia de observaciones sobre intervalos de tiempo separados de manera regular. Por ejemplo, las tasas mensuales de desempleo durante los 5 años previos, la población década por década de un estado en el siglo anterior. ¿Para qué se emplea una serie de tiempo? Pues para representar los datos del negocio como series de tiempo, suele ayudar a las empresas a visualizar la actividad del negocio. A su vez, usualmente las series de tiempo se utilizan para predecir el comportamiento futuro de la variable medida. ¿Cuáles son los componentes de una serie de tiempo? Tenemos la tendencia circular, que, que es una serie que es por lo común el resultado de los factores a largo plazo en términos intuitivos. La tendencia de una serie de tiempo se caracteriza el patrón gradual y consistente de las variaciones
de la propia serie. Como dos tenemos la variación estacional, que es el componente de la serie de tiempo que se representa de la variabilidad en los datos debido a influencias de las estaciones. Se llama componente estacional. Como tres tenemos la variación cíclica. Con frecuencia las series de tiempo presentan secuencias alternas de puntos abajo y arriba de la línea de tendencia que duran más de un año. Esta variación se mantiene después de que se han eliminado las variaciones o tendencias estacional e irregular. También tenemos la variación irregular, que esta se debe a factores a corto plazo, impredecibles y no recurrentes, que afectan a la serie de tiempo. Como este componente explica la variabilidad aleatoria de la serie, es impredecible, es decir, que no se puede esperar predecir su impacto sobre la serie de tiempo. Tenemos la definición de mínimos cuadrados, que es el método de mínimos cuadrados sirve para interpolar valores. Dicho en otras palabras, se usa para buscar valores desconocidos usando como referencia otras muestras del mismo evento. ¿Cómo se emplea el método de mínimos cuadrados? El método de mínimos cuadrados se calcula a partir de los n pares de datos experimentales, que es x y y, los valores m y b, que mejor ajustan los datos de una recta. Se entiende por el mejor ajuste aquella recta que hace mínimas las distancias de los puntos medidos de la recta. Tenemos la definición de que es una tendencia de serie. Se denomina tendencia de una serie temporal a su comportamiento en movimiento a largo plazo. Por ejemplo, la gráfica adjunta muestra la serie de ventas de turismo en Castilla y León desde enero. Como desarrollo del proyecto tenemos que el problema nos dice que la empresa González Sport le requiere pronosticar las compras al proveedor. Por eso se recopilan datos de los últimos 7 años. Se muestran las compras al proveedor. Aquí tenemos la tablita y de los años y las compras, los egresos, que nos dice que tenemos que graficar los datos, pronosticar las compras al proveedor y determinar la ecuación de la tendencia e interpretarla. Bueno, pues aquí ya está realizada el problemita por el método de mínimos cuadrados. No, ahí estás, no sé si se alcanza a ver, pero ahí están los años y la producción. Y eso fue lo que nos dio de resolverlo con el método de mínimos cuadrados. Nos dio el x al cuadrado, nos dio 35 como sumatoria, como xy nos dio 53,5. Y aquí está nuestro pronóstico. También reflejada y también aquí está ya realizada por el método de suavización exponencial. No sé si se alcanza a ver, pero igual ya está realizada por ese método. En este método, en el anterior utilizamos W, que es 0.35. Bueno, como conclusión de este proyecto, pues este trabajo se realizó, en este trabajo, perdón, se realizó un proyecto. Este trabajo debería de estar relacionado
con nuestra carrera, que es de contador público. En este caso es sobre una auditoría, como ya lo mencioné. En este aparte de que pues también aprendemos a utilizar y a saber más de las funciones que tiene Excel. Podemos hacer diferentes cosas con esto. Es de muy buen uso. Y aquí en la bibliografía tenemos de dónde nos ayudamos para resolver el problema de mínimos cuadrados. Bueno, esto ha sido todo y espero que haya quedado pues claro. Esto sea todo. Gracias.